resistencias determine la resistencia total del circuito y también determine la potencia del circuito, sabiendo que el voltaje de entrada es de 12 voltios, ¿sí? Tenemos 12 voltios aquí como una fuente generadora, o tenemos 12 voltios como una fuente de corriente continua, perdón, de voltaje continua, que es más menos, ¿sí? Teniendo un circuito de resistencias combinadas del total de 8 resistencias, ¿sí? En este circuito tengo resistencias combinadas en paralelo y en serie. Siempre es recomendable decirle al estudiante que vaya desde la resistencia final hacia la izquierda. En este caso, desde lo final hacia lo izquierdo, ¿sí? Entonces, miren aquí, nosotros entre la resistencia 7 y la resistencia 8 tenemos una resistencia en serie. Por ende, a esta de aquí, a la suma de estas dos resistencias, lo voy a llamar resistencia A, donde la resistencia A es igual a la resistencia 7 más la resistencia 8, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros desarrollamos resistencias en serie, es una tras de otra, y tenemos que solo sumar como que sumaran los números enteros. Entonces aquí sería la resistencia A va a ser igual al valor de la resistencia 7, que es igual a 1 ohmio, más el valor de la resistencia 8, que es igual a 2 ohmios, que en total va a ser igual a la resistencia A igual a 3 ohmios, porque 1 ohmio más 2 ohmios es 3 ohmios. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, en el final de la resistencia 7 y la resistencia 8, llego a tener una resistencia A que vale igual a 3 ohmios. Ahora, entre la resistencia 6 y la resistencia A, las dos resistencias están en paralelo. Entonces, si las dos resistencias están en paralelo, nosotros aplicamos la fórmula ya a la suma de estas dos resistencias, o al desarrollo de estas dos resistencias, vamos a llamarla resistencia B, donde esto es igual a la resistencia A que multiplica la resistencia 6 entre la resistencia A más la resistencia 6. ¿De acuerdo? Entonces miren, la resistencia A vale 3 ohmios, lo pongo acá, que multiplica la resistencia 6 que vale 2 ohmios entre la resistencia A que vale 3 ohmios más la resistencia 6 que vale 2 ohmios. Entonces miren, aquí ustedes hacemos una suma que sería, perdón, primero hacemos una multiplicación que sería 3 por 2, 6, y 3 más 2, 5. Entonces la resistencia B va a ser igual a 6 quintos ohmios, que sería la suma o el resultado de la resistencia 6 y la resistencia A que están en paralelo. Entonces nos quedaría el siguiente circuito, miren ustedes, nos quedaría este de aquí, una resistencia B que es igual a 6 quintos, y nos quedaría con una resistencia 5 que están en serie, ¿sí? Entonces, como estas dos resistencias están en serie, ¿qué se hace? Se suma como sumar dos números. Entonces miren aquí, la resistencia C, lo voy a poner resistencia C a la suma o al producto de estas dos resistencias en serie, ¿sí? Entonces la resistencia C va a ser igual a la resistencia 5 más la resistencia B, ¿sí? En donde la resistencia C va a ser igual a 2 ohmios entre 1, porque es la resistencia 5 vale 2, ¿sí? Y se supone que está sobre 1, y la resistencia B vale 6 quintos. Entonces, ¿por qué lo pongo 2 entre 1? Porque necesito sacarle aquí un mínimo, y el mínimo entre 1 y 5 de estos dos denominadores sería 5. 5 dividido para 1 a 5 por 2, 10 ohmios, más 5 dividido para 5 a 1 por 6 ohmios, 6 ohmios. Entonces 10 ohmios más 6 ohmios va a ser igual a 16 ohmios entre 5. Entonces la resistencia C, que es el producto de la resistencia 5 que está en serie con la resistencia B, va a ser igual a la resistencia C, que es igual a 16 quintos, ¿sí? Y miren, nos quedaría el siguiente circuito. Nos quedaría resistencia C, que es igual a 16 quintos ohmios, la resistencia 4, que es igual a 2 ohmios, y estas dos resistencias nos quedan en ¿qué? En paralelo. Entonces, como tengo dos resistencias en paralelo, tengo que desarrollarla aplicando la pequeña fórmula que hicimos, pero al resultado de estas dos resistencias en paralelo lo voy a llamar ¿qué? Resistencia D.
que va a ser igual a la resistencia 4 que multiplica a la resistencia C, entre la resistencia 4 más la resistencia C. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a poner la resistencia D va a ser igual a la resistencia 4. ¿Cuánto vale la resistencia 4? 2. ¿Sí? Pero lo pongo entre 1 porque acá tengo una fracción de la resistencia C que vale 16 quintos. ¿Sí? Lo pongo en fracciones. Entre el valor de la resistencia 4 que es 2, lo pongo 2 entre 1, más la resistencia C que es 16 quintos. ¿Por qué lo pongo entre 1 al 2? Tanto acá arriba en el numerador como acá abajo en el denominador. Porque se me hace más fácil, por ejemplo, para hacer la multiplicación, que sería multiplicación de fracciones. 2 por 16, 32. 1 por 5, 5. Entre, y saco mínimo entre estos dos números, que sería el 1 y el 5. Que sería el 5. 5 dividido para 1 a 5 por 2, 10. Más 5 dividido para 5 a 1 por 16, 16. Aquí mantenemos el 32, pero aquí por propiedades de matemáticas se nos simplifica este 5 con este 5. Y nos quedaría 32 y abajo 10 más 16, 26. 32, 26 avos. Como hay la oportunidad de simplificarlo, lo simplificamos. La mitad de 32, 16. La mitad de 26, 13. Quedándonos una resistencia de 16 treceavos. Entonces miren, ya tengo otra vez una resistencia o dos resistencias que están en paralelo. Y nuevamente tengo que hacer el mismo procedimiento. Y al resultado de estas dos resistencias lo voy a llamar resistencia E. En donde esto va a ser igual a la resistencia D, que multiplica la resistencia 3 entre la resistencia D más la resistencia 3. ¿Sí? Ponemos los valores y sería la resistencia E, que va a ser el resultado de estas dos resistencias en paralelo, que va a ser 16 treceavos, que vale la resistencia D, que multiplica la resistencia 3, que es 3 ohmios. Pero lo pongo entre 1, porque 3 entre 1 es lo mismo que 3. Entre 16 treceavos, que vale la resistencia D, más la resistencia 3, que vale 3, entre 1. Aquí se me facilita, hago el producto en el numerador. 16 por 3, 58, 13 por 1, 13, entre, saco mínimo entre el 13 y el 1, que sería 13. 13 dividido para 13 a 1, por 16, 16. 13 dividido para 1 a 13 por 3, 39. Simplifico el 13 tanto del numerador como del denominador por propiedades de matemáticas y me queda que 58 entre 55. ¿Sí? Lo que tenemos acá, 58, 55. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos la resistencia E, que es esta de acá, nosotros, si nos damos cuenta, tenemos ya todas estas resistencias en serie. Mire, tenemos la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia E, que están en serie. Entonces la resistencia total de mi circuito, o la resistencia equivalente, va a ser la suma de estas tres resistencias. ¿En dónde va a ser? La resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia E. Seguimos. Entonces la resistencia total va a ser igual al valor de la resistencia 1, que va a ser 1. Valor de la resistencia 2, que va a ser 3. Y el valor de la resistencia E, que va a ser 58, 55 avos. Al 1 lo pongo entre 1 y al 3 lo pongo entre 1. ¿Para qué? Para poder sacar mínimo entre estas tres expresiones matemáticas. Saco el mínimo, que sería 55. De aquí, saco el mínimo. 55 dividido para 1 a 55 por 1, 55 ohmios. Mantengo el signo positivo aquí. Sería 55 dividido para 1 a 55 por 3, 165 ohmios, más 55 dividido para 55 a 1 por 58, 58 ohmios. Sumo todo estas resistencias, o estos valores de las resistencias,
que me daría 278 entre 55 ohmios, que haciendo una división me sale a 5.05 ohmios. Entonces mi resistencia total, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, mi resistencia total es esta de aquí, que va a ser 5.05 ohmios. Entonces, para cerrar el circuito, porque decimos que tenemos un voltaje, ¿sí? Mire, tenemos una resistencia total, una resistencia equivalente y tenemos el voltaje. La ley de Ohm, ¿qué dice? Que la resistencia va a ser igual a voltaje entre corriente, ¿sí? En donde si yo despejo de aquí la corriente porque ya tengo el voltaje y tengo la resistencia total, para encontrar la corriente, ¿por qué necesito encontrar la corriente? Porque la potencia me dice, potencia va a ser igual a voltaje por corriente. Voltaje por corriente. Entonces, para hallar la potencia, porque eso me pide en el literal B, tengo que tener el voltaje, que ya tengo el voltaje, pero tengo que tener la corriente también. Pero la corriente, yo puedo hallarle gracias a la ley de Ohm. Que la ley de Ohm me dice que la resistencia es igual al voltaje por la corriente, ¿sí? En donde de aquí yo despejo corriente y va a quedar de la siguiente manera. Corriente va a ser igual, este señor que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y la R que se está multiplicando al mismo tiempo pasa a dividir. Va a quedar corriente es igual a voltaje entre resistencia, ¿sí? Corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia, ¿sí? Si me pidieran hallar el voltaje y ya me dieran la corriente, ¿cómo sería? Simplemente despejo voltaje, que voltaje sería igual a corriente por resistencia. Entonces, aquí ya tengo mi formulita en donde vamos a tener que la corriente va a ser igual a voltaje, que en este caso tengo 12 voltios entre 12 voltios entre la resistencia equivalente. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? 5.05 que ohmios, ¿sí? Entonces, si nosotros ingresamos esto en la calculadora, nos va a salir un valor 12 dividido por 5.05, 2.38. ¿Qué? ¿En qué se mide la corriente? 2.38 amperios. Entonces, esa sería la corriente que está circulando por el circuito que acabamos nosotros de simplificar, ¿sí? La corriente es igual a 2.38 amperios, ¿de acuerdo? La corriente de aquí. Ahora, ¿cómo sale la corriente? Déjenme ver si es que lo puedo graficar. La corriente más o menos viene así, espero que me salga. Así, la corriente va así en este sentido, polarizando la resistencia y dejando aquí un más y acá un menos, ¿sí? Entonces miren, la corriente tiene este sentido, polarizando primero la resistencia con un positivo y luego con un negativo. Entonces, en este circuito, una vez que hallamos la resistencia equivalente, que es de 5.05, como ya teníamos el voltaje como dato, lo que hallamos es hallar la corriente. ¿Por qué? Porque la potencia va a ser igual a voltaje por corriente. ¿Y a qué va a ser igual a la corriente? A voltaje sobre resistencia, gracias a la ley de Ohm, que el voltaje es 12 voltios y la resistencia es 5.05 ohmios, en donde la corriente es 2.38 amperios. Ah, ya, entonces acá calculamos el voltaje, la potencia, perdón, en donde la potencia va a ser igual, a el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje?
12 voltios, ¿sí? Por la corriente, que en este caso es 2.38 amperios. ¿A qué es igual eso? Entonces tenemos en la calculadora que 12 por 2.38, que sale 28.6 para redondear. 28.6 ¿qué? Vatios o watts. Esa sería la potencia. La potencia del circuito. ¿De cuál circuito? De este circuito que estamos analizando desde el principio aquí.